Hola a todas. Vamos a empezar con el capítulo 1, les decía amiga hermosa. Sí, Va a explicar Kenneth Wapnick más a fondo lo que es la naturaleza no dualista, que es exactamente la del curso. Voy a ir leyendo, me voy a ir un poquito más lento, más con calma. Por favor, mis niñas, no se queden con dudas. Eh, Va a haber partes donde se ponga un poquito tedioso quizá el libro, porque vamos a hablar de la historia, se va a ir a otras filosofías Kenneth Wapnick, solo por razón de comparar la del curso de milagros con otras filosofías. Nos sirve como cultura general, también nos sirve como para ver dónde vamos a plantar el curso. Entonces, voy con calma. Por favor, si hay preguntas, si hay dudas, si hay algo que quieran como agregar con toda confianza, abre el microfonito. A ver, Norico, aquí vamos a desmenuzar más, vamos a adentrarnos más en este tema y con todo gusto, ¿ok? Voy a empezar a leer, es el capítulo 1, que se llama La naturaleza no dualista de Dios, ojo, y su cielo. Introducción. Comenzaremos por el principio. Y por consiguiente afirmamos que la metafísica de un curso de milagros es no dualista. Esto ya tiene que quedar clarísimo, mis niñas. ¿Alguien tiene alguna duda de qué es lo no dualista? Semidualista, dualista. Tiene que quedar clarísimo que el curso es puramente no dualista. O sea, no hay cabida para lo semidual o para a veces meter la dualidad, puramente no dualista. Aquí lo dice Kenneth Wapnick para que quede claro. Puesto que la misma fórmula, ojo, un estado preseparación, dos puntos, Dios, ¿ok? Puesto que la misma fórmula es fórmula, no fórmula. Formula un estado, ojo, y eso es lo que va subrayado, un estado preseparación, es decir, Dios. En realidad, puede decirse que el curso, por supuesto con mayúscula, representa lo que podemos llamar, y subrayamos bien fuerte, mis niñas, mucha atención, lo que podemos llamar un no dualismo perfecto o puro. Lo que yo les decía, puramente no dualista, se entiende también como no dualismo perfecto o puro. No hay cabida a la dualidad bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, nunca. Seguimos subrayando, dice, esta forma de no dualismo sostiene, ojo, no solo que Dios es verdad y todo lo demás es ilusorio. Primer punto, y si tienen una libretita, apunten ahí al lado, puramente no dualista o dualismo puro o perfecto, igual a que Dios es verdad y todo lo demás es ilusorio. Primer argumento o atributo del puramente no dualista, sino que Dios, y esto es a veces lo más duro de entender, mis niñas, no está involucrado en modo alguno, es decir, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, con el ilusorio e irreal mundo de la percepción. Ay, mis niñas, yo sé que esto pega en lo más profundo, en lo más... Pero Norico, ese arbolito tan divino, la naturaleza hermosa que creo, no tiene nada que ver, Dios. Perdónenme, discúlpenme tirarlas de ese pedestal, de esa idea. Yo sé que a veces esta es la parte más complicada. Pero si yo le diera, ojo, mis niñas, realidad a Dios, si quieren el arbolito hermoso divino, en ese amanecer hermoso, espectacular, en esa montaña divina, también se lo tendría que dar en las guerras, en el hambre, en la injusticia. Y Dios no tiene nada que ver en lo que es finito, en lo que tiene que ver con la materia, ya sea muy hermoso o muy horrible. Esa es la dualidad, mis niñas. Esto
no, al nivel de ustedes me queda claro que ya la comprensión es mucho más clara. Si no nítida y cristalina, mucho más clara. Esto se va trabajando poco a poco. Es el ir logrando una estabilidad, un centro, donde tanto a lo hostil y dramático como a lo hermoso y precioso y padrísimo de la dualidad del mundo del sueño, invoco el recuerdo. No solo en lo horrible, sino también en lo bonito del mundo, para ir encontrando en mi mente ese centro, esa estabilidad, donde me doy cuenta que Dios no tiene nada que ver ni en eso hermoso ni en eso horrible. Y entonces, ¿qué trae como resultado, mis niñas? El hacerme responsable, no de lo que está pasando afuera, sino de cómo yo decido asociarme a eso que observo está sucediendo aparentemente, porque es parte del sueño, afuera. ¿Y qué depende de eso? ¿A quién le entrego esa visión? ¿Al ego? Drama, ilusión, tragedia, sueño, injusticias, dolor. ¿O eso mismo que estoy observando se lo entrego al espíritu? Oportunidad, crecimiento, amor, luz, recuerdo. ¿Sí vamos bien hasta aquí, mis niñas? Sigo leyendo. Lo que podríamos calificar como sistemas no dualistas imperfectos. Aquí viene, ¿ok? Un grado menos. Enseñan, y aquí viene la diferencia, pongan mucha atención, subrayen, que aunque el mundo es ilusorio y que solo Dios, o entre paréntesis, lo divino es real, la deidad, no obstante, está involucrada de una u otra forma con el mundo fenomenal. Ejemplo, mi Ganesha, esa de atrás, que yo la tengo porque me encanta, hasta cierto punto me asocio a la deidad, pero que tiene forma, que está constituida de materia. Y entonces es lo no dualista imperfecto. De ahí la diferencia, y lo que quiero que empiecen a distinguir mis niñas, por eso les digo, si tienen un cuadernito está padrísimo. De hecho, yo mi recomendación es que tengan un cuaderno y pongan capítulo 1 y vayan como resumiendo este cuaderno, este libro que estamos leyendo. Entonces, puramente no dualista perfecto y puro, el curso de milagros, donde nada tiene que ver con el mundo de la forma. ¿Ok? El puramente, o más bien dual, no dual, imperfecto, también tienen los mismos argumentos. Dice aquí, solo Dios es real, solo lo divino es real. Pero de alguna u otra forma involucran deidades que tienen que ver con el mundo de la materia. ¿Ok? Ahí vamos haciendo la diferencia entre puramente no dualista y no dualista imperfecto. Un ejemplo de este sistema, y ahí está, serían las formas del hinduismo que enseñan que el mundo, perdón, que el mundo físico refleja un Dios que está jugando. La noción india de Leila. Otras formas de sistemas aparentemente no dualistas, y como aquí pone Kenneth Wapnick, aparentemente, ¿ok? Porque la base quizá es Dios es lo único real, el mundo es ilusorio, y sin embargo genero o fabrico deidades de materia. Sistemas aparentemente no dualistas, como lo que encontramos en algunas de las antiguas filosofías gnósticas. Ojo, creen que la imperfección, y esto va subrayado, mucha atención, creen que la imperfección de la separación surgió dentro de la divinidad misma. Mucha atención, ¿eh? Con lo cual le dio a la imperfección algún elemento de realidad. Esto sí tiene que quedar cristalino, porque entonces la separación, mis niñas, forma parte de nuestra esencia. Y ahí ya le di al traste todo el curso.
Al yo creer que la separación puede tener algo de realidad. ¿Y cómo creo que la separación tiene algo de realidad? Porque en esas filosofías, la gnóstica dice aquí, como ejemplo pone Kenneth Wapnick, le dan a la deidad ese atributo de separación. Y entonces lo hacen divino, lo hacen parte de la verdad. Y como vamos a ver mucho más adelante, no mucho, aquí adelante, en este maravilloso libro de Kenneth Wapnick, la separación es la primera división, la que le da base a todas las demás divisiones. La primera división, la que le da fundamento al mundo del sueño. Entonces, queda clara esa también diferencia de ese aparente no dualismo, donde a una divinidad le dan el atributo de separación y luego parte de la realidad. ¿Vamos bien? Lori, Dime, amiga hermosa. pero por ejemplo, o sea, eso que estás hablando sería la Virgen María. Sí, buen ejemplo, el cristianismo con la Virgen María. Ajá. O sea, Porque, les pones claro, divinidad ay, es que ahí no, a la, al cuerpo, bueno, a un cuerpo. maravilloso ejemplo, amiga hermosa. Y La en ese divinidad. momento te confundes, porque pues dices, ¿qué onda? ¿Es o no es? ¿O qué pasa? Y siempre ha quedado la duda que cómo fue preñada, ¿no? O sea, cómo pudo Ajá. esa situación divina venir y preñarla o embarazarla o como se diga, por orden, así que hasta como a veces lo dicen de burla, ¿no? Por magia o por divinidad del Espíritu Santo. Efectivamente, excelente ejemplo, amiga hermosa. Cuando hacemos de la divinidad parte del sueño y entonces lo tenemos que tomar como real. Sí, mis niñas, queda claro. Gracias, amiga hermosa. Gran Gracias. ejemplo. Sí, con este ejemplo que acaba de poner Leti, nos queda mucho más claro, ¿no? Cómo bajamos la divinidad al mundo? Que eso lo vimos muy claro en el curso. Nunca debemos, si queremos realmente lograr el recuerdo, bajar la divinidad, hacerla mundana, hacerla de cuerpo, ¿ok? Porque deja de ser verdadera, como verdaderamente es, como realmente es. Sigo leyendo. Finalmente, dice Kenneth Wapnick, como discuto en pocos eligen escuchar, que es la segunda parte de este libro que estamos leyendo, y pone las páginas, la 365 y la 380, muchos estudiantes, mucha atención, subrayamos, muchos estudiantes de un curso de milagros lo convierten en una espiritualidad no dualista imperfecta al ver a Dios como si éste estuviese activamente, ojo con las palabras específicas, activamente involucrado en sus vidas personales. Gracias a Dios, ¿no? Cuando decimos, gracias a Dios, si Dios quiere, como si verdaderamente Dios tuviera algo activamente que ver con mi proceso. ¿A qué me refiero con activamente? A nivel forma. Dios tiene todo que ver con mi proceso, pero nunca a nivel de forma, nunca a nivel de cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Qué hermoso, ¿no? Este libro para mí es verdaderamente un deleite. Dice, en los 3 capítulos siguientes exploraremos el perfecto, atención, no dualismo del curso. Puramente no dualista, el no dualismo puro y perfecto. Por eso hace esta acotación, Kenneth Wapnick, de comparar las diferencias entre los aparentes no dualismos y el dualismo del curso, que Kenneth Wapnick se atreve a decir y yo le atrevo a creer, la única filosofía a nivel sueño puramente no dualista es el curso de milagros. Cuando discutamos sus principios, atención mis niñas, sus principios metafísicos en torno a Dios. Maravillosos esos principios metafísicos que ahorita vamos a ver. El absoluto y perfecto uno.
Y el sistema de pensamiento ilusorio, la otra parte en la mente separada de la separación del ego, que trae como consecuencia, mis niñas, la aparición del mundo perceptual o fenomenal. El mundo de los cuerpos, el mundo de la forma, el mundo que observamos, el de los acontecimientos. Mis niñas, preguntas, dudas de esta introducción maravillosa que hace Kenneth Wapnick, ¿qué rescatamos de aquí? El poder distinguir, sin juicio, simplemente por conocimiento, para saber las diferencias entre un no dualismo puro o perfecto a un no dualismo imperfecto. Y tiene todo que ver con la materia, cómo hago cuerpo la divinidad y cómo en lo puramente no dualista jamás la divinidad toca el cuerpo. ¿Sí? ¿Quedó cristalina la diferencia? Bueno, vámonos. Primer título, la inefabilidad de Dios y su creación. ¿Queda claro que es inefable? Que no puede ser expresado con palabras. Dios, lo decimos así de palabras, pero realmente el concepto como verdaderamente es inefable. Por eso dice aquí el título, la inefabilidad de Dios y su creación. ¿Cuál es la creación de Dios? Su Hijo. Todos nosotros recordándonos uno, no Norico. Cuando trasciendo a Norico, ahí entra también la inefabilidad de Dios. Comienzo a leer, mis niñas. La teología, atención, mis niñas, de un curso de milagros, forma parte de lo que se llama en los círculos académicos la tradición apofática. Y ahorita vamos a explicar bien qué significa apofático. Esta visión de Dios o de la divinidad, mucha atención, recalca que nuestra fuente está más allá de todos los intentos humanos por definirla o calificarla. ¿Sí? Apofática, mis niñas. ¿Qué quiere decir eso? Que se aparta un poco o un bastante del conocimiento positivo, de cómo yo me asocio de manera positiva al concepto de Dios. ¿Sí? En función de su naturaleza, ¿Que se asocia o que no se asocia? que se asocia de manera que no se asocia, perdón, amiga, que no se asocia de manera positiva a la esencia y naturaleza de Dios. No se asocia de manera positiva a la esencia, a la naturaleza de lo que realmente y verdaderamente es Dios. ¿Sí? Podríamos entender que es una como teología negativa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Me paran, me preguntan todo, por favor, mis niñas, si hay dudas. Sigo leyendo. Su naturaleza, atención, mis niñas, y esto va subrayado. Su naturaleza perfectamente abstracta, ¿estamos de acuerdo? Permanece para siempre, incognoscible en este mundo material. Es decir, conocemos a Dios, pero su naturaleza verdadera, su fuente, su esencia, en este mundo es imperceptible. Dice aquí, incognoscible. Más allá de nuestros poderes, atención, seguimos subrayando, más allá de nuestros poderes de entendimiento y expresión, los cuales están, por supuesto, mis niñas, inherentemente limitados por las dimensiones físicas y psicológicas de nuestros yos egoístas específicos, entiéndase Norico.
Noriko tiene una leve esencia de lo que es Dios, lo puede comprender a nivel material, a nivel conceptual, de acuerdo a lo que ha entendido y comprendido en esta dimensión. Noriko no tiene ni idea de lo que es Dios. A nivel verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Noriko está limitada por los sentidos, por las barreras de la forma, de los cuerpos, donde Dios, por supuesto, no. Dime, amiga hermosa, dime. Y a ver, Nori sí, pero como lo dice la palabra, ¿no? Que no se puede decir con palabras, pero no me digan que no han sentido a Dios, o sea, o hablando de la paz, que es lo que queremos llegar todos, eso es lo que es abstracto y eso es lo que es Dios, ¿no? Maravilloso. Muy bien ejemplo, amiga. Y ojo, como dice mi amiga Leti hermosa, cuando siento a Dios, no es Noriko. Noriko no tiene la capacidad como personaje, mis niñas, de experimentar a Dios. ¿Cómo se experimenta a Dios? Desde el sentir. Y ese sentir proviene mucho más allá de la forma. Sí, Muy bien, amiga hermosa. Porque cuando experimentamos esa sensación de Dios, que por supuesto es inefable, que no tiene nada que ver con el cuerpo, trasciende cualquier límite corporal y de forma. sí. Ahí esa experiencia es inefable. Gracias, amiga hermosa, maravilloso tu ejemplo. ¿Sí va quedando claro para todos? Y aquí todas hemos experimentado a Dios, por supuesto. Sí es nuestro ser, es nuestra esencia. Que quizá lo hayamos confundido, sí, con otra experiencia, con... Eso es experimentar a Dios. Sigo. A tono con esta tradición o con esa tradición, ojo, un curso de milagros no define nuestra fuente con mayúscula, sino que más bien, atención, designa a Dios como la primera con mayúscula causa, el creador de toda vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está de más ponernos a explicar qué es Dios. Dios es, punto. Entendiendo que es la primera causa o única causa, causa original, origen, fuente de todo. Ojo, no cuerpos, no formas, no materia, ¿ok? No finito. Dice, el creador de toda vida, ¿ok? Vida eterna, por supuesto. A la luz de las efusivas aseveraciones acerca de la gloriosa naturaleza de Dios, que a veces encontramos en otras obras religiosas, atención, es refrescante encontrar esta sencilla aseveración apofática, teología negativa, en un curso de milagros. Ojo, decimos, entrecomillado, Dios es, y luego guardamos silencio. Pues en ese conocimiento, las palabras carecen de todo sentido. Es lo que venimos explicando. Yo no puedo definir qué es Dios. Sí puedo, de hecho. La verdad es que no sé. Como dice aquí, en ese contexto entra lo inefable. Si mis niñas vamos bien hasta aquí, esto está en la lección 169 del texto. ¿Y qué dice esa lección 169? ¿Se acuerdan? El título, Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Ese es el título de la lección 169. Dios es y guardo silencio. En el curso, mis niñas, sigo leyendo. Jesús nos enseña que antes del comienzo del sueño, del tiempo, solo existe Dios. Dios es, y la naturaleza de su ser, con mayúscula, es espíritu.
y por supuesto amor, cuyas características, y esto va bien subrayado en su cuadernito que están haciendo ahí al lado de resumen de este libro, vamos a poner, cuyas características, atributos, incluyen ser informe, es decir, no tiene forma ni límites, no pertenece a un cuerpo, no tiene materia, inmutable, no cambia, ni se mejora, ni se empeora, ni envejece, ni rejuvenece. Inmutable, ilimitado, no tiene principio, mucho menos fin. Perfecto. ¿De qué goza el cuerpo y la materia? De imperfección, mis niñas. Infinito y eterno, sin principio ni fin. ¿Sí? Atributos de Dios, características de lo divino, las numero. Todos estos términos, ojo, también va subrayado, mis niñas, todos estos términos inherentemente carecen de sentido para una mente finita y separada. Nos es imposible poder entenderlos a nivel conceptual, perceptual, de razón de cerebrito. Y por consiguiente, atención, el tratar de ir más allá, es decir, querer definir a Dios, aunque sea de estas pocas palabras, sería fútil, inútil, sin sentido, no voy a llegar a ningún lado. Un ejemplo de lo que el libro de ejercicios para estudiantes califica como insensateces, el querer definir a Dios. Entre paréntesis, o meditaciones sin sentido. Y esto viene en la lección 139. ¿Aceptaré la expiación? ¿Qué dice esa lección? Aceptaré la expiación para mí mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Hermoso, ¿no? De acuerdo con un curso de milagros, la dinámica básica del espíritu, ojo con las palabras, dinámica básica del espíritu es extensión. ¿Pero qué creen? No espacial ni temporal. El espíritu trasciende formas, cuerpos que están contenidos en un espacio y en un tiempo. Por eso el espíritu, su extensión, su dinámica principal es extenderse mucho más allá de los cuerpos, mediante la cual, ojo, Dios expresa continuamente su ser en creación. Por eso dice el curso de milagros, desde el ego proyecto, desde el espíritu me extiendo. Qué hermoso. En el curso, las palabras extensión y proyección reflejan una dinámica idéntica. Ojo, dinámica idéntica. ¿Por qué? Porque su proceder es hacia afuera, entrecomillado hacia afuera, porque afuera no hay nadie ni nada. Pero estamos en la dinámica de la dualidad. Entonces, proyectar y extender tienen una dinámica idéntica. Proceder hacia afuera de lo que está adentro de la mente. Si adentro de la mente elegí como guía al ego, proyectaré. Si adentro de la mente elegí al espíritu, extenderé. Dinámica hacia afuera. Extensión, subrayamos, como veremos, se reserva para el ámbito de la corriente espiritual, mientras que proyección casi siempre se utiliza para el ámbito del miedo, el sistema de pensamiento del ego. ¿Queda claro? Esto ya debió de quedar claro hace mucho, pero aquí los vamos a reforzar. Todos esos conceptos me encantan, los vamos a reforzar. Si había duda de cuál era la diferencia entre proyección o extensión, o si yo creía que nada más proyectaba, queda claro que es la misma dinámica,
pero con diferente guía. Es interesante señalar, sin embargo, que justo al comenzar Jesús a dictarle un curso de milagros a Helen, ella escribió proyección. Ojo, esto es historia nada más, pero está interesante. Escribió proyección para indicar no solo la dinámica básica del ego, sino también la de Dios y la del Espíritu Santo por igual. Helen, hermosa y divina, que decía, solo porque me lo están canalizando, pues yo no creo ni madres de este curso. ¿Quién ha leído el libro? El de, la de la felicidad. No me acuerdo cómo se llama, el que escribió Kenneth Wapnick de la historia de Helen. Ella dice, solo porque lo estoy canalizando, pero yo no puedo llevarlo a cabo, ni siquiera sé. Sus primeras experiencias, ella pone proyección como una misma dinámica, tanto para el ego como para el espíritu. Más tarde, él corrigió esto y pasó al uso más consistente que encontramos hoy por hoy en el curso. La distinción que acaba de hacer Kenneth Wapnick. Proyecto desde el ego, desde el miedo, extiendo desde el amor, desde el espíritu. Todo lo que está aquí adentro. ¿Ok? Sin embargo, en la primera mención que se hace de esta dinámica en el curso publicado, uno puede leer que la proyección, y subrayamos, mis niñas, aquí es muy importante tomar los tiempos, la primera edición del curso, la segunda edición, como Helen toma de primera instancia la dinámica, como luego él, aquí debió de estar él con mayúscula, se refiere a la mente crística, corrige esa manera de asociarse de Helen de manera inadecuada. Y entonces dice, uno puede leer que la proyección es, entrecomillado, el uso inadecuado de la extensión. Así queda, no claro, sino cristalino. ¿Sí? La proyección, uso inadecuado de la extensión. Texto capítulo 2, sección primera del curso. Lo cual vincula los dos términos de la misma dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Vincula los dos términos de la misma dinámica, proyección, extensión, aunque está claro que las fuentes son distintas. Es decir, en una misma oración puedo utilizar dos dinámicas prácticamente idénticas con orígenes distintos. Hermoso. También, sigo leyendo, debe afirmarse que si bien utilizamos palabras y conceptos, por ejemplo, extensión o creación, que tienen connotaciones temporales y espaciales, por supuesto, porque están dirigidas a la dualidad, la dinámica, ojo, aquí viene la diferencia, cómo se toman, aunque sea en la dualidad, de manera diferente. Mucha atención, subrayamos. La dinámica que éstas reflejan trasciende el tiempo y el espacio totalmente. Esto es hermoso. ¿Cómo utilizo dos conceptos en la dualidad? Los aplico en la dualidad y sin embargo esos mismos conceptos a nivel práctico trascienden la forma, tanto temporal como espacial. Creación y extensión. Si mis niñas va quedando bien, vamos bien más o menos. No crean que, Ay, dime, Nori, dime, otra amigo. duda, perdón, es que quiero entender súper bien. No, no, por favor, aquí quien no Por ejemplo, pregunta, lo no que creo en acabas de eso. decir justo ahorita, o sea, las dos tienen consecuencias. Entonces, pues si te vas al ego, al miedo, volvemos a lo mismo. Y si te vas al otro lado, a la extensión, pues es Dios, es... Hermoso, amiga. Ojo con lo que acaba de decir Leti. No, no, es que me encanta. Es que de verdad, si aquí no hay dudas, no les creo, ¿eh? Porque hoy les decía a mis niñas en la mañana, si el curso se les hace complicado, este libro Sí, de Kenneth no. Wapnick no es que sea complicado, pero como define y trata de explicar el curso, se vuelve un poco complicado. Entonces, tiene que haber dudas. Dice Leti, tiene que traer consecuencias. Es decir, vamos a entender tanto la proyección, ego, miedo, como la extensión, amor, espíritu, tienen efectos.
porque las dos operan como dinámicas en la forma, en el mundo del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Que los efectos de una van a ser crecimiento, oportunidad, amor, y los efectos de la otra, de la proyección, van a ser miedo, injusticia, dolor, soledad. ¿En dónde radica la diferencia, mis niñas? En mi decisión, y también lo vamos a ver más adelante, en ese tomador de decisiones, tercera división en mi mente, el que va a decidir a quién le entrego eso, aquello que observo. Y ahí va a radicar todo. No es lo que está sucediendo afuera, no es ese acontecimiento determinante en la forma. Es a quien decido, tomador de decisiones, tercera división, elijo entregárselo para que lo interprete. Y a partir de esa interpretación, proyecto O extiendo. o extiendo. Sí. ¿Y quién va a interpretar? ¿Noriko? No. Va a interpretar al que en su Ser. mente eligió. Muy bien, amiga hermosa. ¿Queda claro? Gracias, es que sí, No, o no, sea, no. Por favor, pregunten. Yo no puedo creer que estén leyendo y todas digan, ay, sí, porque si ahorita les hago una pregunta, me lo tienen que explicar, a excepción de Leti y Kio, que las demás me lo expliquen, ¿eh? Sí, sí, este libro son puras dudas, porque de hecho el propósito de este libro hermoso del mensaje es aclarar todas esas dudas que se gestaron desde la lectura del curso, porque el curso es muy directo, o sea, el curso va y te dice, proyecta y extiende, chido, pero ¿quién me explica desde dónde viene esa proyección? ¿Cuál es la diferencia entre la extensión? ¿Cómo nos dice aquí Kenneth Wapnick? Son dos dinámicas completamente iguales. ¿Dónde radica la diferencia en el efecto que generan? Por razón del guía al que le entrego para interpretar. Y eso va desvaneciendo si había quedado alguna duda. Sí, gracias, amiga hermosa. ¿Vamos gracias, bien? Mari, gracias. ¿Todas Sí, las sí. demás bien? Sigo leyendo entonces, mis niñas. Sí, quiero que acabemos. Espérenme, porque sí me perdí. También debe afirmarse que si bien utilizamos palabras y conceptos, no, eso ya lo habíamos leído, discúlpenme. Totalmente, ¿verdad? Me quedé ahí, en totalmente. Así pues, ahí está. Así pues, en nuestra lengua popular, extensión connota que alguien o algo se extiende a través del tiempo y del espacio, como al extender un amor inmaterial o una mano material hacia otro que se percibe separado de uno. Mientras que creación, ojo, sugiere un efecto que está fuera de la mente de su creador, como la madre que crea vida o el artista que crea una obra de arte. Ahí Kenneth Wapnick, ¿qué está haciendo? Marcando las diferencias a nivel conceptual, a nivel dual de mundo, mis niñas, entre extensión y creación. ¡Ojo! Quienes estamos atados por nuestras propias limitaciones conceptuales, tenemos que usar palabras, símbolos de símbolos, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué son las palabras? Símbolos de símbolos, como las llama Jesús en el Manual para el Maestro. Manual para el Maestro, pregunta 21. ¿Se acuerdan qué decía la pregunta 21? ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Y Jesús dice, las palabras son símbolos de símbolos y el simbolismo yo se lo doy en función del maestro que elegí, por supuesto. ¿Ok? Que comparten obviamente esas limitaciones. Es decir, mis conceptos vienen de palabras, símbolos de símbolos que van a compartir las limitaciones que yo traigo en la mente. ¿Estamos de acuerdo? Una misma palabra no significa lo mismo para Leti que para mí.
porque la palabra es concepto y va en función de un símbolo que está lleno de limitaciones, de ideas, de creencias, en mi mente. ¿Sí, mis niñas? Por lo tanto, debemos tener presente, atención y subrayamos, que estos conceptos apuntan hacia un estado de realidad. Ojo, subrayado, estado de realidad que está más allá de los conceptos completamente. Es solo una idea en mi cabecita, pero la verdad absoluta está mucho más allá. Jesús reitera, 2 puntos. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. ¿Para qué lo clarificas si no lo entienden? Si no lo entendemos. Pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él. Más, ojo, pregunta, ¿qué significado pueden tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? Ninguno, ningún significado. Es decir, yo no puedo hablar del tiempo no lineal con alguien que se mueve y cree y se asocia al tiempo lineal como verdadero. ¿Qué significado tiene? Ninguno. Lección 169, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Así pues, retornando a nuestra explicación, podemos decir, ojo, que la función básica del espíritu es la extensión. Esto ya queda cristalino, ¿estamos de acuerdo? 2 puntos. El ser, con mayúscula, tiene que ser extendido. El espíritu anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió. Subrayamos, esto es una referencia del curso, ¿ok? Puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir, su voluntad es crear, extender su ser, es decir, el de Dios. Por razón de su fuente, su esencia, su naturaleza es extenderse, compartir. ¿Sí queda claro? Y nosotros somos eso. Nosotros no somos Noriko, Leti, Yola, Alicia, Melissa. Nosotros somos esa esencia. Nuestra esencia es extender. Por eso, mis niñas, cuando no estamos extendiendo, es que algo no está funcionando como debe. ¿Cómo sé que estoy extendiendo? Por la emoción que genero. Acuérdense que siempre mis emociones son el parámetro. ¿Cómo sé que elegí al ego y no al espíritu? Por la emoción. Tengo miedo. Manifestado en enojo, ira, depresión, dolor, tristeza. ¡Ay, la víctima! ¡Ay, dolor! ¿Cómo sé que elegí al espíritu? Radiante, inspirado, ilusionado, optimista. No desde el ego, mis niñas. Como Dios. O como Dios. O teniendo a Dios como fuente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Extender el ser de Dios es la única función del espíritu. Su llenura no puede ser contenida de la misma manera en que la llenura de su creador no se puede contener. ¿Por qué? Porque no tiene límites. Acuérdense, los atributos, ilimitado. La llenura es extensión. Texto, capítulo 7. Vean la referencia, por favor. Vamos a practicar lo de la clase pasada. T de texto. 7, capítulo, sección 9, párrafos 2, oraciones 6 y 8. Párrafo 3, oración 3. ¿Y luego qué? Después del -3, ¿qué es lo último, Nori? Porque Oración. después de los 2 puntos son las oraciones, ¿no? Exactamente. Después de los 2 puntos, amiga, es la oración. Es párrafo 3, oración 3. El último, después del guión. Ah, ok.
¿Sí? Es Otra. párrafo Ay, 2. sí, no le había visto los dos puntos. No, haz de cuenta, la primera es párrafo 2 y luego Sí, oraciones 6 y 8. sí, Y luego perfecto. guión, párrafo 3, oración 3. Sí, ¿Sí? súper. Sí. Sigo, la extensión de Dios, es decir, su creación, es Cristo, la mente crística, el recuerdo de Dios que radica dentro de mí, la mente recta, ¿ok? Definido en un curso de milagros como el Hijo único de Dios. Paradójicamente, subrayamos, mis niñas, en muchos lugares en el curso, Jesús habla de los hijos de Dios o de la filiación colectiva. La inconsistencia del texto, mis niñas. Por eso dice aquí paradójicamente, porque afuera no hay nadie, solo hay un hijo de Dios. Sin embargo, en el curso, como tiene un propósito pedagógico de recordarnos, tiene que hablar con simbolismos que podamos entender a nivel mente separada. Filiación, hijo único fragmentado, ¿ok? En mi experiencia física sí observo a alguien afuera. No está en la verdad, pero sí lo observo, sí lo experimento, con un solo propósito, perdonarme a través de él. ¿Sí? Y Ay, perdón. dime, A dime, ver, amiga. por eso entonces todos los términos que hablen de filiación, todo lo que hable de los hijos de Dios, no sé qué, es el Hijo de Dios. Punto. Totalmente, siempre. Todos Pero ¿por qué lo usa en plural? Para que podamos entenderlo. entenderlo, sí. Totalmente, nada más. Acuérdense, la inconsistencia del texto trae como propósito pedagógico, que lo podamos entender, comprender, porque lo vamos a estudiar desde una mente separada. Y una mente separada, lo acabamos de leer, ¿eh? Sí, Una mente separada no puede entender de términos de una mente unificada. así es. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sigo, amiga, hermosa, y todas. Paradójicamente, bueno, repito, en muchos lugares en el curso Jesús habla de los hijos de Dios o de la filiación colectiva. Y en el siguiente pasaje encontramos tanto el singular como el plural en oraciones sucesivas. Pongan atención, ¿eh? Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Van a ver una gran inconsistencia. Obsérvenla, no permitan que el ego entre. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación, en su unicidad, ojo, trasciende la suma de sus partes. Ahí está. Aquí explica un poquito ese propósito pedagógico. Ojo, similarmente, esto está en el texto, capítulo 2, sección séptima, párrafo 6, oraciones 1 y 3, ¿ok? Vayan practicando todo esto de las referencias, de los textos. Similarmente, el curso habla acerca de grandes rayos, y entre paréntesis, no rayo, plural, grandes rayos, los cuales se refieren a las extensiones de la luz de Dios, similares a los rayos de luz que emanan del sol. Y ahorita tenemos la idea del sol y cómo el sol, cuando lo observamos, tiene como rayos, ¿no? Aunque ninguna mente separada o fragmentada puede entender esto obvio conceptualmente, aún así podemos afirmar que Cristo consiste de rayos infinitos. ¿Sí o no? Acuérdense, son metáforas, por eso dice, no podemos entenderlo conceptualmente. Háganse una idea en la cabecita, extiéndanla, abran el criterio. Todos perfectamente unidos e indivisibles. O sea, ¿ustedes se pueden imaginar separar un rayo del sol? O sea, yo observo el rayo y lo veo como solito, pero unido a su fuente. Sin embargo, atención y subrayamos, mis niñas, claramente no hablamos aquí de personalidad individual, de Noriko, personaje, tal como la experimentamos en el mundo. Claro que no. Insisto, yo no puedo observar el rayo del sol así separado, brillando al otro lado. Es más, es importante mencionar, y vuelvo a subrayar fuerte, que un curso de milagros está escrito desde la perspectiva del mundo dualista de sus estudiantes.
y por lo tanto su descripción del cielo como dualista entrecomillado, es decir, por ejemplo, contiene dos seres, Dios y Cristo, por no mencionar las creaciones de Cristo. Debe entenderse, mis niñas, como metafórica, nunca literal. Y esto lo vamos a ver más adelante en este libro. Casi todas las aseveraciones que hace la mente crística en el curso hay que entenderlas de manera metafórica. Poco se entiende de manera literal. ¿Ok? Esto tiene que quedar también muy claro. Este asunto del uso que hace Jesús del lenguaje en el curso es un tema principal de la segunda parte de este hermoso libro que estamos leyendo, Pocos eligen escuchar. Y por lo tanto, dice Kenneth Wapnick, ya no vamos a adentrarnos más aquí, aunque se discute brevemente en el capítulo 6. También debe mencionarse, para retomarlo en el capítulo 6, el cual trata específicamente de Jesús, que distinto a la tradición cristiana, y subrayen por favor, Cristo no se identificará en el curso, ¿ok? Exclusivamente con Jesús, quien en un curso de milagros se entiende que es parte de Cristo, al igual que todos nosotros. Entonces, Cristo no solo se identifica con Jesús, Cristo es la mente crística, la parte de Dios que radica en nosotros, la mente recta de nosotros. No solo porque a nivel cristianismo, mis niñas, a nivel religión, lo que hemos aprendido de la iglesia, oímos Cristo y automáticamente lo asociamos con Jesús. Y está mal, ¿ok? Jesús dice aquí, Cristo no se identificará exclusivamente con Jesús, quien en un curso de milagros entiende que es parte de Cristo, al igual que todos nosotros. A la luz, sigo leyendo, de la enseñanza de San Pablo en su epístola a los Gálatas, a Jesús se le veía desde los albores del cristianismo como el Hijo único de Dios, mientras que nosotros permanecíamos como hijos adoptivos en el mejor de los casos, cuidándonos ciudadanos de segunda clase, por decirlo, dice Kenneth Wapnick de alguna manera. El apóstol escribió dos puntos y entrecomillado. Todo esto es cultura, mis niñas. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas 4:5. Subrayamos, mis niñas, mucha atención con esto que viene a continuación. En un curso de milagros, sin embargo, Jesús afirma que Él no tiene nada que nosotros no podamos lograr, ¿se acuerdan? Y que Él no está, entrecomillado, en modo alguno separado o que sea diferente de nosotros, excepto en el tiempo. ¿Se acuerdan capítulo 1, sección 2? La única diferencia que tenemos con Jesús o la mente, bueno, no con Jesús, perdón, con la mente crística, es que Él simplemente es Él y nosotros todavía tenemos algo, que es el Él. Subrayen esta referencia, texto capítulo 1, sección 2, párrafo 4, oración 1 y se va de tarea. Es hermosa esa referencia. Repito, retornaremos a esta idea más adelante, dice Kenneth Wapnick en el libro. Subrayamos fuerte, mis niñas, y aquí viene. Lo que distingue a Jesús del resto de la filiación es que Él fue el primero en haber trascendido la mente separada y en haberse acordado de su fuente. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Ah, cómo lo repetía yo creo Jesús ahí en sus caminatas. Al recordar su verdadera identidad como Cristo. Como dice el curso acerca de Él, uno de los pocos lugares en un curso de milagros donde Jesús habla de sí mismo en tercera persona. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces Jesús o la mente crística habla en primera persona.
Las pocas donde habla en tercera es en esta referencia. Mucha atención, vamos a recordar. El nombre de Jesús es el nombre de uno que siendo hombre vio la faz de Cristo, el símbolo de total perdón en el curso, la faz de Cristo, en todos sus hermanos y por lo tanto recordó a Dios. Esto es majestuoso, mis niñas. Al identificarse con Cristo dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. ¿Es Él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. ¿Qué referencia es, mis niñas? La sé. Sin hacer trampa, amiga, ya te vi. La de términos, clarificación de Muy términos. bien, amiga hermosa. Ya estudié. Muy bien, amiga. Estrellita para mi amiga Leti. Muy bien Clarificación de sacada eso. términos. Clarificación de términos, término 5, que ha de ser la diferencia entre Jesús y el Espíritu, o Cristo y Jesús, algo así. Párrafo 2, oración 1 y 2, y luego párrafo 5, oración 1 y 2. Todas estas referencias que estamos ahorita haciendo, mis niñas, repásenlas en la semana, el fin de semana. Así nada más el pedacito. Oye, Nori, estará muy difícil que lo vayamos haciendo a la par, o sea, haz de cuenta, ¿no? No. Y ya, o sea, por ejemplo, no hay que leerlo todo, sino simplemente la oración tal, la que te están diciendo y punto. De No hecho, lo es la que podemos. acabamos, de hecho, es la que acabamos de leer, amiga. Lo que pasa es que te la Ah, ok. junta Kenneth Warnick, pero sí podemos hacer. Yo en un grupo hice eso. Es que Teníamos estaría padrísimo. teníamos el curso de milagros aquí junto y entonces veíamos la referencia porque también sirve hasta para practicar y Claro. comprobar. Y No, y entonces, recordar ya claro, todo lo leído, porque ahorita yo dije, bueno, pues es que pues ya lo quiero leer todo y me cuesta 4 años. claro. Ahorita No, les digo, se va de tarea, pero si quieren la próxima clase, porque se va a ir mucho sí. más lento, les voy a pedir que tengan junto con el del mensaje su texto. Y cada vez que hay una referencia, nos vamos a ir a ella y la vamos a volver a leer y un poquito más para entender el contexto en lo que se dice. Por lo menos el título, si es de una lección, si es de la clarificación de términos, el término al que se refiere la clarificación, porque eso hace que extendamos el contexto en el que estamos entendiendo y estudiando ese concepto. Claro que Claro, sí, y ya amigo está, al hermoso. buscarlo, ahí ya va, ya es la experiencia, entonces Lo super practicas. Te empiezas sí, a volver una máster en el curso verdaderamente. ¿Sí? pues yo feliz. Sí, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ahorita vamos a terminar con esto Y ya la que sigue, ajá, y va. la próxima clase, ya con el texto aquí al lado, también el anexo, porque el anexo también aquí se menciona algunas veces, ¿ok? En la Ah, referencia. perfecto, va. Sigo entonces, mis niñas, para retornar a la naturaleza de Cristo, podemos decir que como una extensión de su fuente, atención, extensión de su fuente, Cristo comparte los atributos de su creador. Él también, ojo, es espíritu, porque se refiere a la mente crística, mis niñas. Él también es espíritu, informe, inmutable, ilimitado, perfecto, infinito y eterno. ¿Se acuerdan los atributos que leímos hace ratito? Además, Cristo comparte el atributo de su creador, de extenderse o crear, tal como Dios extendió su ser y creó a Cristo. Así también Cristo extiende su ser. ¿Cómo vemos eso manifestado aquí? Cuando elijo la mente recta, mis niñas, ahí estoy extendiendo la mente crística. Estas extensiones de Cristo, y vamos a subrayar, son lo que un curso de milagros llama creaciones. ¿Se acuerdan? Las creaciones. Un término que aparece a través de todo el material, de todo el texto. Lo vemos en muchos capítulos. Aun cuando, por razones ya discutidas, jamás pueden explicarse realmente. Sí, efectivamente, como dice Kenneth Wapnick, en el curso te habla de creaciones, pero nunca te dice qué son. Y aquí Kenneth Wapnick hace ese trabajo majestuoso. Esas son las extensiones de Dios. Pónganle ahí abajo,
mis decisiones en favor del espíritu, mis decisiones en favor de la mente recta. Cuando decido entregarle mi proceso, mi percepción al espíritu, a la mente recta, a la mente crística. Esas son las creaciones. Así, por ejemplo, Jesús expone brevemente en el texto 2 puntos. De la misma manera en que el pensamiento con mayúscula, creador de Dios, procede de él hacia ti, ojo, así tu pensamiento creativo no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Mi pensamiento de amor decidiendo en favor del espíritu. ¿Sí queda claro esta analogía? Él creó la filiación y tú la expandes. A tus creaciones les corresponde estar en ti, del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios tal como tus hijos son parte de sus hijos. Texto capítulo 7, sección 1, párrafo 2, oraciones 3, 6 y párrafo 3, oraciones 1 y 2. ¿Sí, mis niñas? Todas las referencias que leímos ahorita, que han de ser como 4 o 5, las repasan en la semana. Ya la próxima clase, como dice mi amiga, las vamos a leer aquí. A propósito, debe resultar obvio para el lector, atención, subrayamos, que no puede haber verdadera expansión en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual implicaría una carencia o deficiencia desconocida por la perfección de Dios. En el cielo no hace falta el perdón, la salvación, la extensión, el recuerdo. Es como cuando, ay, te envío luz. Pues te envío luz porque estoy viendo obscuridad. Mis niñas, no enviemos luz. Recordemos que somos luz para no querer andar enviando cosas raras. En el cielo no hace falta la extensión porque implicaría una carencia. Repito, como explicaré más adelante, dice Kenneth Wapnick, subrayamos, Jesús utiliza palabras y términos que tienen sentido para nosotros en nuestro estado dualista. Se los expliqué hace rato, como símbolos que apuntan hacia una realidad más allá de nuestra capacidad para entender. Ahí está, lo acabamos de explicar hace ratito, mis niñas. Juntas con Cristo, pues, estas creaciones, estas decisiones en favor del Espíritu, constituyen la segunda persona de la Trinidad, el término cristiano tradicional para referirse al exclusivo Hijo de Dios, Jesús, a quien un curso de milagros redefine como un ser que lo abarca todo. ¿Sí? Y con esto cerramos. Mucha atención, mis niñas. Se van con harta tarea, ¿eh? A distinción de muchos de sus predecesores teológicos y filosóficos, y como mencionamos al principio de este capítulo, un curso de milagros, subrayamos, a diferencia de todos esos predecesores, el curso de milagros evita la excesiva teorización o la excesiva fabricación de mitos sobre la naturaleza de Dios o del cielo. Sí, qué hueva, me pierdo, me saturo de información. Práctico, directo, acuérdense, esos 31 capítulos del texto contienen 10 ideas básicas. En el curso, Jesús simplemente presenta a Dios y su creación como un hecho. Y recalca, repito, que es imposible, seguimos subrayando, que es imposible entender lo que está más allá de la capacidad de la mente separada. Por eso el curso, lo que decía Leti, no lo comprendo, a Dios no lo comprendo, pero lo siento. El curso, toda su sabiduría es la misma, la cual hizo el cuerpo y el cerebro. ¿Saben con qué propósito? Para no comprender.
lo que realmente somos. ¿Se imaginan qué fuerte? Esto es contundente, ¿eh? Esto es fuerte, este es un cachetadón guajolotero que nos va a dejar adoloridas toda la semana. ¿Qué propósito tiene el cuerpo y el cerebro? Que no comprendamos lo que somos. Este tema crucial, dice Kenneth Wapnick, del propósito ontológico del cuerpo, se discute extensamente en el capítulo 4, al cual llegaremos en unos días. Por lo pronto, le vamos a dejar hasta aquí para el próximo jueves, después de que ya practicaron, leyeron y releyeron, volvieron a ver el video, vieron lo que subrayamos, repasamos el texto, nos vamos con la unidad, con la otra parte, con lo que implica la verdadera no dualidad. Mis niñas hermosas, preguntas, dudas. No, Nori, muy bien. Ya ahorita con todo lo que me explicaste, ahí sí, ya entendí todo. Este libro, mis niñas, no Pues tema, recuerda nada más, sí, porque, pero nos surgen muchas preguntas. sí. Pregúntenlas, pregúntenlas porque eso nos va a ayudar a que podamos profundizar en el concepto e irnos un poquito más allá del cuerpo, del concepto como símbolo de símbolo y entender más su significado a nivel espiritual, a nivel emocional, de sentirlo. ¿Ok? Es un libro majestuoso, es precioso, nos vamos a ir con mucha calma, no quiero que, porque vale mucho la pena. Estudienlo, repásenlo, sigan con sus lecciones, cualquier cosa estoy en el chat. Les mando un beso. Muchísimas gracias, mis niñas. Hagan un Gracias. excelente fin de Gracias, semana. buenas noches. Gracias, bye. Bye, bye, mis Bye. niñas.